Buenos días. Vamos a continuar entonces con el módulo referido a lenguajes recursivos, recursivos enumerables y sus propiedades y caracterización. En esta ocasión vamos entonces a proseguir con el teorema que me decía que existen lenguajes que no son recursivos enumerables. ¿Sí? Prestemos atención a que en este caso particular podemos definir un lenguaje denominado NRE, por no recursivo enumerable, en el cual incluimos dos tipos de cadenas. Aquellas cadenas W, tales que W corresponden al conjunto codificado de nombres, es decir, son nombres de ciertas máquinas de Turing, y las cadenas W, son cadenas W, tales que no son aceptadas por la máquina de Turing a partir de la cual se generó W, ¿sí? Es decir, notemos acá que lo que tenemos es una máquina de Turing T tiene un nombre, T es bautizada con el nombre W, y se cumple en particular que ese nombre no es aceptado por la máquina de Turing T. ¿Sí? Es decir, tenemos nombres que cumplen una cierta restricción particular. La máquina que tiene ese nombre, cuando mira su nombre, no lo acepta como cadena. O bien incluimos aquí cadenas que no pertenecen a los nombres posibles que yo puedo asignar a máquinas de Turing. Este conjunto extraño, vamos a ver qué situación nos genera. Nos va a contener dos tipos de cadenas. Aquellas cadenas W que representan a una máquina de Turing que no acepta, ¿sí?, a su propio nombre, y aquellas cadenas que no constituyen una codificación válida de una máquina de Turing. Si lo queremos representar esta misma situación en un dibujo de forma gráfica, podemos ver lo siguiente, ¿sí? Por un lado tenemos el conjunto sigma 1 estrella, dentro del cual expresamos, ¿sí?, todas nuestras posibles máquinas de Turing. Por supuesto, aquí hay cadenas en el conjunto S, ¿sí?, que es la parte en verde claro que vemos acá, que no corresponden a ninguna máquina de Turing. Tenemos un cierto subconjunto, ¿sí?, que es este que está indicado acá, el subconjunto S que contiene los diferentes nombres, que son nombres concretos de las máquinas de Turing. Cada uno de estos nombres los mapeo a través de la función cod, a través de un nombre de bautismo. Para M3, W3, para M7, W7, para MK, WK. Observamos también que hay ciertas cadenas, W0 y W2, que no corresponden a ningún nombre de máquina de Turing, ¿sí? Estamos hablando entonces de que tenemos una imagen para la función cod, recordemos que la función cod no es surjectiva, por lo cual no todas las cadenas que tenemos del lado derecho en la imagen corresponden a nombres de máquinas de Turing. Entonces, ¿qué va a suceder? La función cod me va a mapear ciertas máquinas de Turing con el nombre correspondiente. Asumamos que, ¿sí?, a título de dar un ejemplo, para la máquina MK más 1, su nombre es WK más 1, para la máquina MK, su nombre es WK. Y supongamos también que WK es una cadena tal que no pertenece al lenguaje de la máquina K, y WK más 1 es una cadena que no pertenece al lenguaje de la máquina K más 1. Entonces, ¿cómo armaría yo mi conjunto NRE en este caso? Incluiría estas cadenas WK y WK más 1, ¿sí?, y todas aquellas tales que verifiquen esta propiedad, ¿sí?, tales que el nombre asociado a una cierta máquina de Turing no sea reconocido por esa misma máquina de Turing, unido a las cadenas que no corresponden a ningún nombre, ¿sí?, en el conjunto asociado a sigma 2 estrellas, ¿sí?, en este caso de ejemplo, W0 y W2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo continuamos esta demostración? Podemos ver que este lenguaje NRE que acabamos de fabricar no es recursivo enumerable. Es decir, no cumple siquiera la definición de que existe una máquina de Turing que es capaz de aceptar todas las cadenas que pertenecen a él. Es una demostración interesante en el sentido en que la vamos a abordar por el absurdo, ¿sí? Vamos a suponer por el absurdo que este lenguaje NRE fuera recursivo enumerable, en cuyo caso tendría que existir una máquina de Turing celeste, la podemos llamar A, que aceptaría todas las cadenas de este lenguaje NRE. Pero en particular, y acá vemos la singularidad que nos lleva al absurdo, es que esa máquina de Turing A que yo estoy fabricando también va a tener un nombre asociado por la función cod. ¿Sí? Por la manera en que estamos entonces armando la definición anterior del conjunto codificado de nombres, estamos viendo que si existiese una máquina de estas características, llegaríamos a un absurdo. ¿Sí? Vamos a mostrar cómo esa situación de absurdo se da, dado que lo que vamos a analizar es la situación siguiente. Dado que el nombre de bautismo que le asignamos a la máquina A es una cadena, ¿sí?, la codificación de A es una cadena,
La pregunta que yo me hago es si cod A pertenece al conjunto NRE o no. Entonces tenemos dos suposiciones posibles. Podemos suponer que pertenece, podemos suponer que no pertenece. ¿Sí? Tengamos en cuenta que yo puedo demostrar muchas veces una cierta suposición o un cierto lema o proposición por el absurdo, asumiendo pertenencia y llegando a una contradicción, asumiendo no pertenencia y llegando a una contradicción. Dado que para un conjunto cualquiera, un elemento o pertenece al conjunto o no pertenece a él, ¿sí? Si las dos situaciones me conducen a un absurdo, quiere decir que hay un error en la hipótesis inicial, que en este caso es que el lenguaje NRE es recursivo enumerable. Entonces, supongamos que la cadena cod de A pertenece a NRE, en cuyo caso, yo lo que voy a poder afirmar, ¿sí? por la definición de esta máquina A que tengo inicialmente, es que la máquina A me acepta al conjunto NRE, ¿sí? Porque por definición la fabricamos así, acepta todas las cadenas de NRE, y en particular, cod de A pertenece al conjunto NRE. Ahora bien, si uno estas dos afirmaciones, ¿sí? A acepta todas las cadenas que están aquí, y cod de A pertenece a ese conjunto, lo que estamos viendo es que la máquina A acepta justamente su propio nombre, de los puntos A y el punto B. Pero resulta ser que por la forma en que yo armé NRE, yo estaba incluyendo acá aquellas cadenas, ¿sí? Que correspondían a nombres de máquinas tales que la máquina no aceptaba su propio nombre, ¿sí? No debería contener a W si W es igual a cod de A, ¿sí? Para una cierta máquina T que genera esa cadena W. Con lo cual estamos viendo que en este caso NRE no debería contener a la cadena, ¿sí? A partir de esta situación. Y en conclusión, por el punto de ello, puedo sacar esta conclusión, que cod de A no debería pertenecer a NRE. En consecuencia, yo estoy suponiendo que pertenece y llego a la conclusión de que no debería pertenecer, lo que es una situación absurda. Recíprocamente, si yo asumiese que cod de A no pertenece a NRE, sabemos por definición que A acepta todas las cadenas que están en el conjunto NRE, y sabemos que cod de A no pertenece a NRE, que es la hipótesis que estamos asumiendo por el absurdo. Si se diera esta situación, si cod de A no pertenece a este conjunto, quiere decir que esta máquina, como aceptaba todas las cadenas que están en el conjunto, no va a aceptar a esta cadena, ¿sí? Que estamos diciendo por hipótesis, y está excluida del conjunto. Ahora bien, si yo digo que A no acepta la cadena cod de A, es justamente la primera condición bajo la cual yo incluyo elementos en el conjunto NRE. ¿Sí? Es decir, si una cadena W no es aceptada por la máquina de Turing T que representa, entonces W debería pertenecer a NRE. ¿Sí? Es la forma en que armamos el conjunto, que es lo que escribimos acá arriba. En consecuencia, por el punto D, yo tendría que afirmar que cod de A pertenece a NRE, con lo cual llego a una situación absurda. ¿Sí? Esto completa entonces la demostración, porque asumimos las dos situaciones posibles, pertenencia y no pertenencia, y las dos nos llevaron a un absurdo. En definitiva, ¿sí? La situación en la que nos encontramos es la siguiente. Tenemos nuestros lenguajes recursivos, los lenguajes recursivo-enumerables, y tenemos este conjunto NRE, ¿sí? De cadenas que sabemos que existe, ¿sí? Por la definición que mostramos antes, que corresponde a un lenguaje que ni siquiera es recursivo enumerable. ¿Sí? Es importante destacar que este dibujo me ilustra relaciones de inclusión entre clases de lenguajes y no entre conjuntos de cadenas. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de clases de lenguajes y las estamos representando con estos conjuntos en diferentes colores. Ahora bien, vamos a analizar una situación particular, que es por qué los lenguajes que no son recursivos no resultan adecuados como lenguajes de programación. La razón básica es que si un lenguaje es recursivo enumerable, pero no cumple la condición de ser recursivo, yo voy a poder enumerar las cadenas que conforman el lenguaje, W1, W2, WK, pero no voy a poder decidir la pertenencia, lo cual se transforma en un obstáculo al momento de trabajar con un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder construir un compilador que me determine qué cadenas del lenguaje son válidas y cuáles no. ¿Sí? Si imaginamos que yo estoy trabajando con el lenguaje Pascal, por ejemplo, y estoy queriendo analizar si un cierto programa es correcto o incorrecto, yo tengo que poder imprimir un mensaje de error, ¿sí? Decidir que el archivo de texto que me dieron no es un programa en Pascal, indicando no pertenencia, e imprimir un mensaje de compilación correcta si el programa que me dieron corresponde al lenguaje Pascal. ¿Sí? Por lo cual, es fundamental que un lenguaje de programación sea recursivo, que yo pueda decidir pertenencia y no pertenencia para cualquiera
de las cadenas posibles que yo analice con el compilador asociado a ese lenguaje, ¿sí? Entendemos que cadenas en este contexto son justamente programas, son archivos de texto completos. Vamos a analizar un resultado puntual, particular, que es el siguiente. La clase de los lenguajes recursivos son cerrados bajo complemento. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que cada vez que yo puedo decidir, ¿sí?, por la pertenencia de una cadena a un cierto lenguaje, pertenencia por sí o por no, también puedo hacerlo con el complemento de ese lenguaje. En otras palabras, podemos imaginar, si lo extendemos esto al lenguaje de programación, si yo puedo hacer un compilador de Pascal, también puedo hacer un compilador de anti-Pascal, que me imprima un mensaje de aceptación cada vez que le doy un programa que está mal escrito, y un mensaje de no aceptación cada vez que le doy un programa que está bien escrito, ¿sí? Este resultado lo podemos ver de una manera sencilla, ¿sí? Imaginemos que yo tengo un lenguaje L recursivo y hay una máquina de Turing verde que acepta cadenas y, por supuesto, se detiene un estado aceptador para cada cadena de L y en un estado no aceptador para las cadenas que no pertenecen a L. Entonces yo muy fácilmente puedo armar una máquina de Turing naranja, T1, que acepta justamente el complemento de la máquina verde, ¿sí? Esto es sigma estrella menos el lenguaje L, ¿sí? Todas las cadenas menos las que pertenecen a L. ¿Cómo armo esa máquina naranja? Bueno, básicamente yo lo que puedo decir es que, bueno, mi máquina naranja la voy a construir a partir de la máquina verde, agregando un nuevo estado final S sub F, tal que el conjunto de estados finales de la máquina naranja va a incluir únicamente a S sub F. Las quíntuplas de la máquina naranja van a incluir a todas las quíntuplas de la máquina verde para poder imitar lo que ella hace. Y lo que voy a hacer es que en el momento final, es decir, cuando yo recorro todos los componentes de una cadena, lo que hacía la máquina verde, y llego a un cierto estado y a un cierto símbolo, tal que me detengo en la máquina verde y me detengo sin aceptar, voy a incluir quíntuplas, ¿sí?, que me permiten pasar desde el estado en el cual me detuve a un nuevo estado S sub F y detenerme allí, ¿sí?, sin ejecutar mayores movimientos. Entonces, ¿qué va a suceder si yo hago esto? La máquina naranja va a simular a la máquina verde hasta detenerse. Si la máquina verde se detiene en un estado S, que era un estado aceptador, al yo eliminar al estado S del conjunto de estados finales de la máquina verde y reemplazarlo por el estado S sub F naranja, mi máquina naranja ahora se va a detener, pero no va a aceptar, porque el estado aceptador que tenía antes, ¿sí?, que era S, imaginariamente, va a estar reemplazado por S sub F. Por lo tanto, detenerme me voy a detener, pero sin aceptar. Y al revés, si la máquina verde se detiene en un estado que no es aceptador, un estado cualquiera, S sub X, ¿sí?, y está leyendo un cierto simbolito X, voy a tener una quíntupla, ¿sí?, que me va a decir, si estás en ese X leyendo un símbolo X, móvete al estado S sub F, ¿sí?, y no hagas ninguna acción. O sea que la máquina naranja va a poder pasar al estado S sub F y aceptar. Si me detengo y no acepto, puedo pasar a un estado S sub F y aceptar, ¿sí? En consecuencia, la máquina naranja va a aceptar justamente el complemento, ¿sí?, del lenguaje original L que me dieron. Entonces, las situaciones las podemos resumir de la manera siguiente. Si yo tengo una máquina verde que se detiene en un estado aceptador S perteneciente a F y acepta una cadena, entonces mi máquina naranja también se va a detener, pero el estado no va a ser aceptador. Por lo tanto, cuando tenía una cadena aceptada en la máquina verde, va a ser no aceptada en la máquina naranja. Y viceversa, si la máquina verde frenaba en un cierto estado S sub X, y el estado S sub X no era aceptador, y yo estaba leyendo en ese momento un cierto símbolo X, lo que voy a añadir es una quíntupla en la máquina naranja que permita pasar, estando en el estado S sub X, leyendo X, al estado S sub F, ¿sí?, que es el estado aceptador, sin hacer ningún movimiento adicional. En consecuencia, aceptando la cadena, ¿sí? O sea que estos dos elementos que aparecen aquí encima de esta línea y por debajo, indican la situación, ¿sí?, de cómo capturar el caso de aceptación en la máquina verde y el complemento, y la no aceptación de la máquina verde y su complemento. En consecuencia, lo que tenemos, ampliando el dibujo anterior, es que el conjunto de lenguajes recursivos es tal que para cualquier lenguaje L que yo tengo aquí, el complemento también va a estar incluido dentro del conjunto de lenguajes recursivos. ¿Sí? Esta es la afirmación que podemos hacer hasta el momento. Bien, finalmente vamos a abordar algunos resultados teóricos interesantes, ¿sí?,
que nos permiten afirmar algunas propiedades, ¿sí?, sobre los lenguajes recursivos enumerables y ir más allá de esos lenguajes. Recordemos que de alguna manera estamos dejando de hacer pie en los lenguajes abordables con máquinas, nos estamos encontrando en los límites de lo que es computable, ¿sí? En particular podemos afirmar que la clase de los lenguajes recursivos enumerables no es cerrada bajo complemento, ¿sí? La intuición para demostrar esta afirmación es encontrar un lenguaje L que sea recursivo enumerable, pero que el complemento no lo sea. Nuevamente, una vez más, entramos aquí con la conformación o la definición de ciertos lenguajes ad hoc, ¿sí?, lenguajes con un propósito específico que nos permiten ver por qué un resultado se cumple o no, como hicimos anteriormente con NRE. Recordemos que un lenguaje L es recursivo enumerable si yo tengo una máquina de Turing que se detiene para toda cadena W que pertenece a L y no necesariamente lo hace para cadenas que no pertenecen a L. Entonces, vamos a analizar este resultado particular. Lenguajes recursivos enumerables no son cerrados bajo complemento. Consideremos este lenguaje, NR. ¿Y en NR qué consideramos? Consideramos justamente un conjunto de cadenas W, que son conjuntos codificados de nombres de bautismo que dimos a máquinas de Turing, tal que W es el nombre de una máquina de Turing y W pertenece al lenguaje asociado a esa máquina de Turing particular, ¿sí? Es esta definición que tenemos aquí abajo. Se puede demostrar que este lenguaje NR que estoy definiendo aquí es recursivo enumerable, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Vamos a analizar primero en qué consiste NR bajo una visión de conjuntos, usando el mismo gráfico que mostramos anteriormente. Tengo mi conjunto de máquinas de Turing, tengo mi conjunto de nombres. Dentro de este conjunto de máquinas de Turing, cada máquina recibe un cierto nombre. Tenemos la máquina M3, la máquina M7, que reciben nombres W3, W7, y sea, por ejemplo, un caso, ¿sí?, de juguete, en el cual W3 pertenece al lenguaje de M3 y W7 pertenece al lenguaje de M7. Y son las únicas máquinas que cumplen esa propiedad. En ese caso de que el nombre asociado a la máquina, a una cierta máquina, es aceptado por esa misma máquina, voy a incluir ese nombre en el conjunto NRE. Para el caso del ejemplo, voy a incluir a W3 y voy a incluir a W7. Por supuesto, NR va a ser un subconjunto de todos los nombres posibles que yo puedo asignar, ¿sí?, del conjunto codificado de nombres. Yo puedo recurrir para esto a una máquina universal de Turing, ¿sí?, para mostrar que esta afirmación se cumple. Recordemos que la máquina universal de Turing, ¿qué hacía? Yo le daba una cierta máquina, le daba una cadena de entrada, y la máquina universal de Turing me ejecutaba la máquina T sobre la cadena alfa, ¿sí? Realizaba este proceso. ¿Sí? Este es un concepto que ya introdujimos anteriormente. Observemos que en la definición que presentamos recién, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a suponer que hay una máquina de Turing U, que si yo le doy una cierta cadena W1 del conjunto codificado de nombres, la duplica, ¿sí?, me genera una copia de esa misma cadena W1, llamada W2. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo una máquina de Turing, ¿sí?, y esa máquina de Turing, que representa a través de sus quíntuplas su propio nombre, la imagino replicada al lado, ¿sí? Es decir, tengo una manera de generar para esa máquina que yo, o ese nombre que yo tomé como input, nombre y máquina son cadenas equivalentes, por decirlo así. Entonces, yo utilizo W1, la cadena que me dieron, como una descripción de la máquina simular, ¿sí? Pensemos que aquí pensar en nombre o pensar en máquina es pensar en cosas equivalentes. Y W2, ¿sí?, va a corresponder a la entrada. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que estoy teniendo? Estoy teniendo que acá tengo una cierta máquina W1, acá tengo el nombre de la máquina, ¿sí?, de esa misma máquina W1, y lo que estoy queriendo ejecutar es W1 sobre W2. De alguna manera, por los conceptos que vimos antes, las dos cadenas son equivalentes, es decir, están representando lo mismo. Una máquina está analizando su propio código para ver si lo acepta o no. En otras palabras, la máquina está analizando su nombre para ver si es una cadena aceptable o no. Pero ¿qué va a suceder? El conjunto NR está formado justamente por aquellas cadenas que pertenecen, que corresponden a máquinas de Turing que aceptan sus propios nombres, ¿sí? Es decir, el conjunto NR va a ser exactamente el conjunto aceptado por la máquina U. Si W1 es una máquina de Turing que para, la máquina U también lo hará. Y si W1 es una máquina de Turing
no es una máquina de Turing o no se detiene nunca, tampoco se va a detener, ¿sí? Voy a estar en esta situación. En consecuencia, cuando yo le dé cadenas que pertenezcan a el conjunto NR, voy a estar satisfaciendo la definición de recursivo enumerable, porque la máquina de Turing, la máquina universal U va a estar tomando exactamente cada vez que le dé una máquina de Turing y el nombre codificado asociado a ella, mi máquina U lo va a procesar exitosamente, ¿sí? Y no voy a poder estar seguro de detenerse en el caso de no incluir elementos de NR como input a la máquina universal de Turing U. Pero ¿qué sucede? El complemento de NR, que es NRE, es justamente, puedo obtener ese complemento NRE como complemento de NR. Yo lo que estoy analizando es si el complemento de un lenguaje recursivo enumerable es recursivo enumerable. Y mostramos antes que justamente NRE no era recursivo enumerable. Por lo tanto, estamos viendo aquí un ejemplo concreto de un lenguaje NR tal que su complemento no es recursivo enumerable, ¿sí? En consecuencia, lo que hemos demostrado esquemáticamente es que la clase de los lenguajes recursivos enumerables no son cerrados bajo complemento, ¿sí? Recordemos aquí brevemente en este cuadrito, lenguaje recursivo enumerable va a ser aquel tal que existe una máquina de Turing que se detiene para cadenas de lenguaje y no necesariamente se detiene para cadenas que no pertenecen al lenguaje. O sea que completando nuestro dibujo, lo que tenemos aquí es nuestro lenguaje NR, ¿sí? Dentro del conjunto de lenguajes recursivos enumerables, y resulta ser que cuando tomo el complemento NRE, caigo en el conjunto de lenguajes que no son recursivos enumerables, ¿sí? NR es justamente el complemento del lenguaje NR que acabamos de presentar. Vamos a mostrar finalmente otro resultado adicional, que es que hay lenguajes recursivos enumerables que no son recursivos, ¿sí? En definitiva, lo que estamos queriendo analizar es que sabemos la definición de lenguajes recursivos, sabemos la definición de lenguajes recursivos enumerables, ¿sí? Pero queremos considerar en particular, ¿sí?, qué diferencia existe entre estos conjuntos. Entonces, para abordar estos resultados, ¿sí? O sea, esto es un resultado que lo presentamos anteriormente, vamos a mostrar que todo lenguaje recursivo, ¿sí?, es recursivo enumerable. Entonces yo quiero mostrar que los lenguajes recursivos son un subconjunto de los recursivos enumerables, pero que no vale que los lenguajes recursivos y recursivos enumerables correspondan al mismo conjunto, ¿sí? O sea que tengo que mostrar que esta igualdad no sucede. Y esto lo podemos hacer a través de una serie de afirmaciones, ¿sí?, también otra vez utilizando la noción del absurdo, usando como elementos adicionales los conjuntos de los que ya disponemos, ¿sí? Recordemos que la relación de inclusión que consideramos es esta: lenguajes recursivos y lenguajes recursivos enumerables, ¿sí? Yo sé que los lenguajes recursivos, ¿sí?, son un subconjunto, o son iguales, no lo sabemos, a los lenguajes recursivos enumerables. Entonces yo quiero ver que esta sea una inclusión estricta, que no haya una posibilidad de igualdad. Entonces voy a suponer por el absurdo que fueran iguales los conjuntos. Si eso me lleva a un absurdo, quiere decir que esta es una inclusión estricta, que el igual no se cumple. Entonces supongamos que fueran iguales. Si son iguales, vamos a ver que se da todo un efecto dominó a partir de las definiciones anteriores que nos lleva a absurdos, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros mostramos que NR era un lenguaje recursivo enumerable. Esta definición me estaría diciendo que NR también tendría que ser recursivo. ¿Por qué? Porque los lenguajes recursivos y recursivos enumerables, según mi hipótesis, son el mismo conjunto. Pero si es recursivo, el complemento de NR también tendría que ser recursivo. También por propiedades del lenguaje recursivo, ¿sí?, porque los lenguajes recursivos son cerrados bajo complemento. Entonces, NRE sería recursivo. Y como está en el conjunto de los lenguajes recursivos, por esta igualdad que estoy suponiendo, también sería recursivo enumerable. Pero esto es absurdo, porque antes mostramos que NRE justamente era un ejemplo de un lenguaje que no era recursivo enumerable. Por lo tanto, el conjunto de lenguajes recursivos y recursivos enumerables es diferente. Y por lo tanto, yo puedo concluir que los lenguajes recursivos son un subconjunto estricto de los lenguajes recursivos enumerables, que era lo que quería mostrar. Finalmente vamos a presentar algunos resultados adicionales, ¿sí?, basados en el hecho de que existen lenguajes recursivos que no son sensibles al contexto, que no son generados por gramáticas de tipo 1.
¿sí? A partir de lo anterior, lo que podemos ver es que la clase de lenguajes generadas por gramáticas de tipo 1 es menos expresiva que la clase de lenguajes generada por gramáticas de tipo 0. Fíjense que todas las gramáticas, ¿sí? Que son toda cadena que yo puedo generar con una gramática de tipo 1, también la voy a poder generar con una gramática de tipo 0, porque de hecho en las de tipo 1 ponemos una restricción que en las de tipo 0 estamos levantando. El lenguaje NR en particular, ¿sí? Requiere una gramática de tipo 0 para ser generado, porque es recursivo enumerable. Los lenguajes recursivos enumerables corresponden con el poder expresivo de las gramáticas de tipo 0. Y las gramáticas de tipo 1 son un subconjunto estricto de los lenguajes recursivos, por el teorema que vimos, que nos indicaba los conjuntos tita concéntricos, ¿sí? Sabemos que todos los lenguajes sensibles al contexto son recursivos. Por lo tanto, necesariamente cuando paso al tipo 0, voy a tener otros lenguajes que no voy a capturar con el tipo 1, que es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? El tipo 1 va a ser menos expresivo y va a haber algunos lenguajes que van a estar en el tipo 0, porque justamente el tipo 0 es recursivo enumerable, ¿sí? No recursivo. En definitiva, en síntesis nos encontramos con esta situación. Tenemos nuestro lenguaje NRE, nuestro lenguaje NR, ¿sí? No recursivo enumerable, su complemento pertenece al conjunto de lenguajes no recursivos enumerables, y la propiedad de que los lenguajes que son recursivos tienen siempre su complemento dentro de ese conjunto verde de lenguajes recursivos. ¿Sí? Con esto entonces, con estos resultados terminamos este módulo y nos despedimos hasta la próxima presentación. Muchas gracias.